Un viaje personal. Nostalgia por un planeta rojo. Marcianos. ¿Por qué tantas especulaciones y fantasías acerca de los marcianos, en vez de saturninos o plutonios? Porque Marte, a primera vista, es muy similar a la Tierra. Es un planeta cuya superficie podemos ver. Tiene polos de hielo, blancas nubes flotantes, grandes tormentas de polvo, cambiantes patrones de estaciones y hasta un día de 24 horas. Resulta tentador pensar en él como en un mundo habitado. Marte se ha convertido en algo así como un escenario mítico en el que hemos proyectado nuestras esperanzas y temores terrenos. Los mitos más seductores acerca de Marte han estado equivocados. Así que algunas personas se han ido al extremo opuesto, concluyendo que el planeta es de poco interés. Han comenzado a sentir pena, tal vez nostalgia por el planeta rojo. Pero el verdadero Marte es un mundo maravilloso. Su perspectiva futura es mucho más intrigante que nuestras aprensiones anteriores acerca de él. En nuestra época hemos filtrado las arenas de Marte, establecido un contacto ahí y realizado un sueño de muchos siglos. La visión más sorprendente del planeta rojo fue la de H.G. Wells, quien en 1897 escribió La Guerra de los Mundos. En los últimos años del siglo XIX, nadie hubiera creído que este mundo era observado estrecha y vivamente por inteligencias superiores a las del hombre, y sin embargo tan mortales como él. Mientras los hombres se ocupaban en sus diversos intereses, eran observados y estudiados, quizá tan minuciosamente como un hombre con un microscopio podría observar las criaturas pasajeras que invaden y se multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia, el hombre iba y venía sobre este mundo ocupado en sus pequeñas tareas, confiado en la seguridad de su dominio sobre la materia. Posiblemente ese infusorio bajo el microscopio hacía lo mismo. Nadie pensaba en los mundos más antiguos del espacio como fuentes de peligro para los humanos, o si pensaban en ellos era para descartar la idea de que en ellos la vida fuera imposible o improbable. Es curioso recordar los hábitos mentales de esos lejanos días, cuando muchos de los hombres terrestres imaginaban que podía haber otros hombres en Marte, tal vez inferiores a ellos y dispuestos a recibir una expedición misionera. Sin embargo, a través del golfo del espacio, intelectos vastos, fríos y sin compasión miraban este mundo con ojos de envidia y lenta y seguramente trazaban sus planes contra nosotros. La novela de Wells dominó la imaginación popular de la era victoriana, una época en la que el automóvil era una novedad, cuando el ritmo de la vida estaba en gran parte determinado por la velocidad del caballo. A este mundo Wells introdujo una fantasía interplanetaria con naves espaciales, pistolas de rayos y seres extraños e implacables.
Estas fueron probabilidades originales e inquietantes. Los marcianos de H.G. Wells no eran simplemente variaciones de un tema humano. Por el contrario, eran el producto evolucionado de un ambiente totalmente ajeno. «40 años más tarde, esta fantasía aún fue capaz de atemorizar a millones de estadounidenses que sufrían psicosis de guerra, cuando se dramatizó para la radio por el joven Orson Welles. Unos años antes de publicarse La Guerra de los Mundos, una versión de Marcianos muy diferente se estaba fraguando en la mente de un hombre acautelado de Boston llamado Percival Lowell. Los Marcianos de H.G. Wells fueron un medio para que el novelista examinara la sociedad contemporánea a través de ojos extraños. Pero los Marcianos de Percival Lowell eran, según los concibió, muy reales. Fue en este lugar donde se desarrollaron las afirmaciones más elaboradas acerca de la vida en Marte. Lowell se interesó por la astronomía siendo aún joven. Cursó estudios en Harvard. Tuvo un puesto diplomático semioficial en Corea. Y se ocupó, por lo demás, de los intereses acostumbrados entre los adinerados de su época. Pero el amor de toda su vida fue el planeta Marte. Lowell se estremeció por la noticia en 1877, dada por el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli, de la existencia de los canali en Marte. Schiaparelli había informado durante un acercamiento de Marte a la Tierra sobre una intrincada red de líneas rectas, sencillas y dobles, cuadriculando las áreas brillantes de Marte. Canali en italiano significa estrías o ranuras, pero se introdujo rápidamente al español como canales, una palabra que naturalmente implica el acopio de cierta inteligencia. La fantasía marciana arrolló Europa y América, y Percival Lowell se vio a sí mismo envuelto en ella. En 1892, al fallarle la vista, Schiaparelli anunció que abandonaba sus observaciones de Marte. Lowell decidió continuar la obra. Deseaba tener un sitio de observación de primera fila, sin la obstrucción de nubes y luces de la ciudad. Un lugar adecuado y con buena vista. Buena vista es un término astronómico para definir una atmósfera estable en la que la oscilación de una imagen astronómica en el telescopio es mínima. Lowell construyó su observatorio muy lejos de casa, en Mars Hill, aquí en Flagstaff, Arizona. Lowell dibujó las características de Marte y especialmente los canales que lo hipnotizaban. Ahora, estas observaciones no son fáciles. Se pasan largas horas ante el telescopio en el frío del amanecer. La mayor parte del tiempo la buena vista es nula. Y cuando esta es nula, la imagen de Marte se nubla y se distorsiona. Y se olvida todo lo que se ha observado. Pero acontece que la imagen se concreta y entonces las facciones de Marte saltan a la vista maravillosamente. Se debe recordar lo que se ha visto y ponerlo por escrito. Se deben hacer a un lado las ideas preconcebidas y con mente abierta tomar nota de las maravillas que el planeta Marte nos ofrece.
Esta es la libreta de trabajo de Percival Lowell. Aquí está lo que él creyó ver. Superficies oscuras y brillantes, indicios de capas polares y canales. Un sinnúmero de canales. Lowell creyó que lo que veía era una enorme red de canales de irrigación a lo largo de todo el planeta que llevaba agua de las capas polares derretidas a los habitantes sedientos de las ciudades ecuatoriales. Y pensaba que el planeta estaba habitado por una raza más sabia, más antigua y tal vez muy diferente a nosotros. Pensaba que los cambios estacionales en las áreas oscuras se debían al crecimiento o descomposición de la vegetación. Pensaba que el planeta era similar a la Tierra. En conclusión, pensaba demasiadas cosas. Los marcianos de Lowell eran una raza en extinción. Sus ciudades, antes grandes y hermosas, estaban en ruinas. Creyó que el clima marciano estaba cambiando, que la preciada agua se escurría al espacio, que el planeta estaba convirtiéndose en un mundo desértico. Los canales, pensó, eran la última y desesperada medida, un esfuerzo heroico de ingeniería para conservar el agua que se escapaba. Pero su tecnología, aunque mucho más avanzada que la nuestra, resultaba inadecuada para detener la catástrofe planetaria. El reto contemporáneo más serio para las ideas de Lowell surgió de una fuente inesperada, del biólogo Alfred Russel Wallace, co-descubridor de la evolución por selección natural. Wallace demostró correctamente que el aire de Marte era demasiado frío y tenue para permitir la existencia de agua líquida. Escribió que solo una raza de locos construiría canales bajo tales condiciones. Los marcianos de Lowell eran benignos y optimistas, un poco como dioses, muy diferentes a la amenaza malévola presentada por H.G. Wells y Orson Welles en la Guerra de los Mundos. Ambos conjuntos de ideas pasaron a la imaginación popular mediante suplementos dominicales de ciencia ficción y entusiasmaron a generaciones de niños de 8 años, con la fantasía de que ellos mismos podrían algún día viajar al distante planeta Marte. Recuerdo que yo leía con intensa fascinación las novelas marcianas de Edgar Rice Burroughs. Viajaba con John Carter, caballero del espacio, de Virginia a Barsoom, como era conocido Marte por sus habitantes, sorteando las bestias de carga llamadas Thoths y conquistando a la bella Deja Azores, princesa de Helio, y socorriendo al luchador verde de 3 metros de altura llamado Tar Starkus. Mientras en Marte, sus lunas paseaban en lo alto, en una noche de verano, en Barsoom. Generaciones de niños de 8 años, yo entre ellos, consideraron la exploración de Marte como una auténtica posibilidad, que con nuestros propios recursos podríamos algún día aventurarnos al distante planeta Marte. John Carter llegó a Barsoom con solo pararse en un campo abierto, extendiendo los brazos y concentrándose en ese planeta. Recuerdo haber pasado muchas horas de mi infancia con los brazos resueltamente extendidos en un campo abierto al atardecer, e implorando para que el cielo me enviara al planeta de mis sueños. Pero todo fue inútil. Tenía que haber un medio mejor. Y lo hubo.
El verdadero camino a Marte fue abierto por un niño que amaba los cohetes. Las actuales celebraciones del 4 de julio en Nueva Inglaterra son prácticamente iguales a las de 1890. Entonces, como ahora, la cumbre de las festividades del día era un despliegue de fuegos artificiales. Era la parte que más disfrutaba Robert Goddard. A los 16 años, ya disparaba sus propios cohetes. Escribió en su diario, 4 de julio de 1898. Disparé cañones y petardos todo el día. Y por la noche, disparé 5 cohetes. Ese mismo año, La Guerra de los Mundos se publicaba en episodios en el Boston Post. Goddard los leía hasta la última palabra. La prensa de Boston también publicaba las emocionantes conjeturas de un tal profesor Lowell, a cuyas conferencias Goddard asistiría más tarde. Las imágenes de Marte concebidas por Wells y Lowell seducían al joven Goddard. Y a los 17 años, el 19 de octubre de 1890, estas cristalizaron en una penetrante visión que estableció la dirección y el propósito de toda su vida. Desde las altas ramas de un viejo cerezo en la granja familiar, Goddard vislumbró la forma de hacer algo más que especular acerca de Marte. Mucho antes de que alguien pudiera volar en avión o escuchar la radio, Goddard decidió inventar una máquina que viajara al planeta Marte. Durante el resto de su vida, conmemoró ese día de octubre como el día del aniversario del nacimiento de su gran sueño. Para la década de los 20, después de años de estudiar física e ingeniería, estaba experimentando con cohetes de combustible líquido. Para poder construir un cohete que alcanzara grandes alturas, Goddard tuvo que crear los principios de una tecnología totalmente nueva. Inventó los componentes fundamentales que impulsan, estabilizan y guían al cohete moderno. Fue una tarea ardua y difícil, pero Goddard se sobrepuso a los muchos contratiempos. Escudriñaba en los restos de cada experimento los datos que lo guiarían en el siguiente. Siempre reafirmando viejas técnicas e inventando nuevas,
hasta que finalmente el cohete dejó de ser un simple juguete peligroso y lo puso en camino de ser un vehículo interplanetario. Goddard falleció en 1945, antes de que un cohete saliera del planeta Tierra. Aunque Marte siempre fue su objetivo, sabía que tal meta sería ridiculizada. Públicamente declaró un objetivo más modesto: el viajar a la Luna. Aquellos sueños juveniles de viajar a la Luna y a Marte, compartidos por Goddard y su contemporáneo, un científico ruso llamado Konstantin Tsiolkovsky, fueron realizados unas cuantas décadas después de sus muertes. Pero como todos sabemos, el primer planeta que fue explorado por un cohete fue la Tierra. Ahora, imagine que usted es un visitante llegado de algún lejano y extraño planeta y se acerca a la Tierra sin ideas preconcebidas. ¿Está habitado este planeta? ¿Cómo estar seguro? Cuando lo miramos en toda su extensión, no hay señales de vida. Tenemos que examinarlo más de cerca. Si hay seres inteligentes, quizá crearon estructuras de ingeniería que puedan distinguirse claramente a una distancia de unos cuantos kilómetros. Sin embargo, a ese nivel de definición, aún el valle de un gran río parece totalmente sin vida. No hay señales de vida inteligente ni de otro tipo en la ciudad de Washington. Tampoco en Moscú. Ni en Tokio. Ni en Pekín. Si hay seres inteligentes en la Tierra, no han modificado mucho el paisaje en patrones geométricos regulares que se aprecien a la distancia de 1 kilómetro. Pero cuando incrementamos la definición visual en proporción de 10 a 1, cuando comenzamos a ver detalles que miden 100 metros de ancho, como un campo de fútbol, la situación cambia. Muchos lugares en la Tierra parecen cristalizar de repente, revelando un patrón complicado de líneas rectas, cuadros, rectángulos y círculos. Así como caminos, canales, patrones circulares de irrigación. Todo sugiere vida inteligente con pasión por la geometría euclidiana y territorialidad. En esta escala, vida inteligente es apreciable lo mismo en Boston que en Washington o Nueva York. Y en una definición aún mayor, podemos descubrir que los terrícolas gustan de construir hacia arriba. Al atardecer o por la noche, otras cosas son visibles. El incendio de pozos petroleros en el Golfo Pérsico o luces brillantes de grandes ciudades. Y a una definición 10 veces mayor, distinguimos organismos individuales como focas sobre témpanos de hielo o personas en esquíes. La vida inteligente en la Tierra se revela primero por la regularidad geométrica de sus construcciones. Si la red de canales de Lowell realmente existiera, la conclusión de que seres inteligentes habitan ese planeta no sería ilógica. Pero no existe tal red de canales. Nuestras naves sin tripulación han examinado Marte con 1000 veces mayor detalle que una rápida mirada a través del telescopio de Percival Lowell. No hay duda de que los canales de Marte fueron de origen inteligente. Pero la pregunta es, ¿en cuál extremo del telescopio se encontraba la inteligencia? Cuando nuestras emociones son fuertes, es muy posible que nos engañemos. Sin embargo, aún sin tales canales, la exploración de Marte nos lleva a imaginar la emoción sin límite que deben haber sentido Colón o Marco Polo. Hemos visto muchos cráteres de impacto, pero no encontramos canales. Definitivamente no los hay. Existen líneas de falla en la superficie y patrones de cordilleras y valles. Pero son demasiado pequeños y en lugares equivocados según los canales de Lowell. Además, no parecen ser manufacturados. Existen muchas señales de agua, antiguas desembocaduras de ríos que serpentean entre los cráteres. El valle de Nirgal, nombre de un antiguo dios babilónico de la guerra,
Tiene 1000 kilómetros de largo y 1000 millones de años. Parece que hubo un tiempo en el que Marte era mucho más caliente y tenía más agua que ahora. Yo me pregunto si alguna vez surgió la vida en los remansos fangosos de estos grandes sistemas fluviales. Las aguas corrían al mismo tiempo que se formaban los grandes volcanes en la meseta Tarsis, antes de que se formaran los continentes actuales de la Tierra. Debe haber sido una época muy activa en Marte. Igualmente antiguo es el Valle Marino, un extraño, vasto, nebuloso abismo que si estuviera en la Tierra se extendería desde Nueva York a Los Ángeles. Desprendimientos y avalanchas lentamente destrozan sus muros. Estos se desploman al fondo del valle y ahí los vientos esparcen las partículas y crean enormes campos de dunas de arena. Señales de fuertes vientos se observan en toda la superficie del planeta. Con frecuencia los cráteres arrastran tras ellos grandes franjas de material oscuro o brillante soplado por los vientos, veletas naturales en la superficie de Marte. Para que la arena sea dispersada en la tenue atmósfera marciana, los vientos tienen que ser muy veloces, algunas veces cerca de la mitad de la velocidad del sonido. Pero algunos de estos patrones son tan extraños y complejos que no podemos estar seguros de que fueron causados por la arena movida por el viento. Existen otras marcas extrañas, tierra surcada, casi semejante a un gigante campo arado hace 1000 millones de años. He aquí una de las características más extrañas de Marte: las pirámides de Elysium, 10 veces más altas que las pirámides de Egipto. Tal vez son únicamente montañas esculpidas por los vientos feroces, pero quizá tengan otro origen. Qué maravilloso sería poder deslizarse sobre la superficie de Marte, volar sobre el monte Olympus, el volcán más grande que se conoce en el sistema solar. El área de superficie de Marte es de la misma extensión que la superficie de la Tierra. Pasará mucho tiempo para que este planeta sea totalmente explorado. El único canal de Percival Lowell que corresponde a la realidad es el Valle Marino. Siendo de 5000 kilómetros de largo, es difícil no verlo aún desde la Tierra. El Gran Cañón de Arizona tendría cabida en uno de sus tributarios menores. Tal vez algún día rodaremos por los corredores de este Valle Marino. Pero en la actualidad, deslizarse sobre las dunas de arena de Marte es todavía un sueño. De hecho, hemos enviado misiones robot a Marte. Sus nombres son Vikingo I y Vikingo II. El problema era dónde descenderían. Sabíamos que los volcanes de Tarsis eran demasiado altos, que la tenue atmósfera marciana no sostendría el descenso de nuestros paracaídas. El gran valle marino es muy brusco e impredecible. Las capas polares demasiado frías para que la planta de energía nuclear las conservara calientes. Había lugares fascinantes, pero eran demasiado altos, demasiado airosos, demasiado duros, suaves o bruscos, o demasiado fríos. Nos preocupaba la seguridad de cada sitio de descenso. Quizá fuimos demasiado cautelosos. Por fin, seleccionamos 2 lugares. Uno, optimísticamente llamado Utopía, para el Vikingo II. Y el otro, a 8000 kilómetros de distancia, no lejos de la confluencia de 4 largos canales. Un sitio de descenso para el Vikingo I llamado Chryse, que en griego significa tierra de oro. Y así, después de un viaje de 100 millones de kilómetros, el 20 de julio de 1976, el Vikingo I descendió justo en el blanco de la llanura de Chryse.
Hacía menos de 80 años que Robert Goddard tuvo su epifánica visión en un árbol de cerezo en Massachusetts. Después de invernar el año entero que duró su viaje interplanetario, el vikingo despertó en otro mundo. Lo primero que hizo fue llamar a casa para notificar su feliz arribo. Comenzó a activarse de acuerdo con instrucciones memorizadas meses atrás. Primero, sacó un dedo para medir los vientos marcianos. Después, flexionando el brazo, arrojó un guante protector. Luego, el vikingo se preparó para oler el aire y probar la tierra. Finalmente abrió los ojos para ambientarse con los alrededores. La primera tarea fotográfica del vikingo era tomar su propio pie. En caso de que el vikingo se hundiera en las arenas movedizas de Marte, queríamos saberlo antes de que desapareciera. Aquí en casa esperábamos anhelantes las primeras imágenes. Vikingo pintó su imagen en trazos verticales, línea por línea, hasta que con un enorme alivio vimos su pie bien asentado en el suelo marciano. Esta fue la primera imagen jamás recibida de la superficie de Marte. Las cámaras de cada aparato vikingo revelaron una especie de desierto rocoso. Más allá del aparato mismo, vimos por primera vez el paisaje del planeta rojo. No tenía apariencia de un mundo extraño. Había rocas, dunas de arena y montes ondulantes, todo tan natural y familiar como cualquier paisaje en la Tierra. Desde ahora y para siempre, Marte sería un lugar. Encontramos que la densidad del aire marciano era menos del 1% que la nuestra, compuesto en su mayoría por dióxido de carbono. Había cantidades más pequeñas de nitrógeno, argón, vapor de agua y oxígeno. Casi no había ozono, así que la superficie no está protegida de la luz ultravioleta del Sol, como lo está la Tierra. El día más cálido era definitivamente frío, y cada noche las temperaturas descendían a 100 grados bajo cero. En invierno la superficie estaba espolvoreada con una delgada capa de escarcha. Los sitios de descenso fueron elegidos por ser seguros y planos. Aún así, el vikingo revolucionó nuestro conocimiento de este enmohecido mundo. Por supuesto, me habría sorprendido ver a un encanecido explorador surgir tras una duna, llevando a su mula. Sin embargo, la idea parecía extrañamente provocativa. Pero al menos mientras observamos, ningún explorador apareció por ahí. Estudiamos con excepcional cuidado cada fotografía que las cámaras radio transmitían, pero no había rastros de los canales de Barsoom. Ninguna princesa sensual, ningún guerrero verde de 3 metros de altura. Ningún thought, ni huellas de pisadas, ni siquiera un cacto o rata canguro. Quizá había vida dentro de las rocas o bajo la superficie. De ser así, no había dejado rastro. Durante la mayor parte de su historia, la Tierra tenía microbios, pero nada viviente lo suficientemente grande para ser visto. Tal vez sucede lo mismo en Marte. El vikingo, sin duda, es una máquina soberbiamente instrumentada y diseñada. Extiende las capacidades humanas más allá de los confines de nuestro mundo.
Según algunos criterios, es tan inteligente como un saltamontes. Según otros, solo tan inteligente como una bacteria. Pero desde luego no hay nada denigrante en estas comparaciones, pues la naturaleza tardó cientos de millones de años para evolucionar una bacteria y miles de millones de años para hacer un saltamontes. En consecuencia, tan poca experiencia, estamos mejorando bastante. En ambos sitios de aterrizaje, en Craise y Utopía, hemos comenzado a cavar en las arenas de Marte. En muy pequeña escala, esas trincheras son el primer trabajo de ingeniería humana en otro mundo. El brazo robot toma muestras de la Tierra y las deposita en varios sedazos. Después es llevada a 5 experimentadores, 2 de la química de la Tierra y 3 para buscar vida microbial. Los experimentos biológicos del Vikingo representan un esfuerzo pionero en busca de vida en otro planeta. Los resultados son seductores, modestos, provocativos, estimulantes y profundamente ambiguos. Por criterios establecidos antes del lanzamiento, 2 de los 3 experimentos microbiológicos del Vikingo parecen haber tenido resultados positivos. Primero, cuando la tierra marciana se mezcló con una sopa orgánica de nuestra Tierra, algo en la muestra debe haberse descompuesto. Casi como si hubiera habido pequeños microbios marcianos que metabolizaron y disfrutaron la sopa terrenal. Segundo, cuando los gases de la Tierra se mezclaron con tierra marciana, algo parece haber combinado químicamente los gases con la Tierra, como si hubiera pequeños microbios marcianos capaces de sintetizar materia orgánica de gases atmosféricos. Pero la situación es compleja. Marte no es la Tierra. Como nos recuerda el legado de Percival Lowell, somos propensos a engañarnos. Quizá la luz ultravioleta del Sol llega a la superficie marciana y produce algo químico que puede oxidar materia alimenticia. Tal vez existe un catalizador en el suelo marciano que puede combinar gases atmosféricos con tierra y así producir moléculas orgánicas. Las rojas arenas de Marte se excavaron 7 veces en 2 distintos sitios de aterrizaje, tan distante uno del otro como Boston de Bagdad. Lo que causaba esos resultados probablemente exista en todo Marte, pero ¿era vida o únicamente la química del suelo? Estudios recientes sugieren que alguna clase de barro que se sabe que existe en Marte pudiera servir de catalizador para acelerar, en ausencia de vida, reacciones químicas semejantes a las actividades vitales. Puede ser que en la historia primitiva de la Tierra, antes de vida, hubiera pequeños ciclos químicos actuando en el suelo, en funciones como fotosíntesis y respiración que fueran más tarde incorporados por la biología al surgir la vida. Puede haber vida en otros lugares además de los 2 pequeños sitios que examinamos. O tal vez el concepto mismo de vida sea otro en toda la extensión de Marte. Vida es algo parecido a una reacción química lo suficientemente compleja para permitir la reproducción y la evolución. Me pregunto si alguna vez encontraremos un espécimen de vida basado no en moléculas orgánicas, sino en otra cosa, algo más exótico. Los experimentos vikingos encontraron que el suelo marciano no está cargado de restos orgánicos de criaturas que estuvieron vivas. Tal vez la química reactiva de la superficie ha destruido moléculas orgánicas, moléculas basadas en carbono. O tal vez no existe vida en Marte y lo único que encontró el vikingo fue una extraña química de suelos. O puede ser que haya vida realmente, pero no basada en la química orgánica como la vida en la Tierra. Personalmente, no creo que exista tal posibilidad. Soy un convencido del carbono, lo admito. El carbono es sumamente abundante en el cosmos y fabrica moléculas orgánicas maravillosamente complejas que son sumamente buenas para la vida. Como también me considero un convencido del agua. Es un solvente ideal para moléculas orgánicas y se conserva líquida en una amplia variedad de temperaturas. Pero a veces me pregunto,
Mi predilección por estos elementos tendrá algo que ver con el hecho de que estoy compuesto principalmente de ellos. Estamos compuestos por agua y carbono porque estas materias abundaban en la Tierra primitiva en el tiempo del origen de la vida. ¿Podría la vida en otra parte estar basada en materia diferente? Yo soy una colección de moléculas orgánicas llamado Carl Sagan. Y usted es una colección de moléculas casi idénticas con una etiqueta colectiva diferente. Pero eso es todo. No hay nada aquí más que moléculas. Algunas personas encuentran esa idea algo denigrante a la dignidad humana. Pero por mi parte encuentro estimulante y alentador el descubrir que vivimos en un universo que permite la evolución de máquinas moleculares tan complejas e ingeniosas como nosotros. La esencia de la vida no es tanto los átomos y pequeñas moléculas que nos componen como la forma o el orden, la manera en que esas moléculas están reunidas. Algunas veces leemos que las moléculas químicas que componen el cuerpo humano valen en el mercado únicamente 97 centavos, $10 o una cifra así. Es deprimente que nuestros cuerpos sean valorados en tan poco. Pero esta terrible valoración se refiere únicamente a los componentes más simples del ser humano. ¿Qué es todo esto frente a mí? Pues son exactamente los átomos que componen el organismo humano en las proporciones correctas. Estamos hechos principalmente de agua, lo cual casi no tiene valor, y carbono, que se considera carbón. El calcio en nuestros huesos es un poco de tiza, el nitrógeno en nuestras proteínas es aire líquido, el fierro en nuestra sangre es clavos enmohecidos, luego hay algo de fósforo y otros elementos. Si solo supiéramos eso, estaríamos tentados a tomar estos átomos y mezclarlos en un recipiente, así. Y agitar. Podríamos agitar cuanto quisiéramos. Al final, lo único que tendríamos sería una aburrida mezcla de átomos. ¿Podríamos esperar otra cosa? La belleza de un ser viviente no son los dar una clave genética. El amoníaco es líquido únicamente en altas presiones y temperaturas bajas. Algún día, en un distante futuro, quizá tengamos toda una colección de recipientes, cada uno conteniendo la bioquímica elemental de otro mundo. No sé si habrá alguno con la etiqueta Marte, pero si lo hay, apuesto a que estará lleno con moléculas orgánicas. Pero hay otra forma de buscar vida en Marte, de hurgar los descubrimientos y delicias que un ambiente tan heterogéneo nos permite. Una de las cosas que puede hacer un saltamontes, pero no el vikingo, es moverse. Hemos aterrizado en uno de los lugares menos atractivos de Marte. Gracias a los datos sólidamente científicos y las alusiones seductoras que nos ha dado el vikingo, sabemos que existen cantidades enormes de sitios en el planeta mucho más interesantes. Necesitamos un vehículo explorador capaz de realizar experimentos avanzados en biología y química orgánica y aterrizar en sitios seguros, aunque poco atractivos, y llegar a los lugares interesantes. Este vehículo explorador fue desarrollado por el Instituto Politécnico Ransphere. Tiene una larga lista de cosas aburridas que no debe hacer. Un explorador de Marte no tiene tiempo para preguntar si debe ascender una loma inclinada. Las ondas de radio viajando a la velocidad de la luz tardan como 20 minutos en ir y venir de la Tierra. Si esperara a recibir la respuesta, podría ser una pila de metal retorcido al fondo de un cañón antes de recibirla. Un explorador tiene que pensar por sí mismo. Imaginemos un explorador con ojos láser como este, pero equipado con instrumentos sofisticados de biología y química, brazos para muestras, microscopios y cámaras de televisión viajando sobre el paisaje marciano. Podría llegar hasta su propio horizonte todos los días.
Datos que al amanecer resultarían incipientes podrían ser muy interesantes al caer la noche. Miles de millones de personas podrían observar el progreso de la aventura en sus pantallas de televisión mientras el aparato explorara antiguos lechos de ríos o cautelosamente se acercara a las enigmáticas pirámides de Elíseo. Entonces habría empezado una nueva era de descubrimientos. La mayor parte de la especie humana sería testigo de la exploración de otro mundo. Hace solamente 80 años, lo más cerca que podíamos llegar a Marte era esforzándonos para ver una imagen diminuta y oscilante a través de un telescopio en Arizona. Ahora, nuestros instrumentos han llegado a posarse sobre el planeta. El Vikingo es un legado de H.G. Wells, Percival Lowell y Robert Goddard. La ciencia es una empresa de colaboración que vincula a las generaciones cuando nos permite ver el punto lejano de un nuevo horizonte. Recordamos a los que prepararon el camino y lo vemos también en su nombre. En cada vikingo hay un micropunto en el que están inscritos en letras pequeñas los nombres de 10.000 hombres y mujeres responsables de esta espléndida hazaña. Uno de los nombres en este micropunto es el de un amigo mío, un notable microbiólogo llamado Wolf Wisniak. Él fue el primero en construir una máquina para buscar microbios en otro mundo. Sus amigos la llamaron la trampa del lobo. Y contenía un cierto nutriente líquido al cual se le agregaría tierra de Marte y cualquier microbio al que le gustara el alimento crecería en este medio ambiente y así lo poblaría. La trampa del lobo fue seleccionada para ir con el Vikingo a Marte, pero la NASA es particularmente vulnerable a cortes de presupuesto y la trampa del lobo fue rechazada como medida de economía. Esto fue un golpe terrible para Wisniak, quien había trabajado 12 años en ella. Otros habrían abandonado el proyecto, pero Wisniak era un hombre dedicado y apacible. Decidió entonces estudiar el ambiente más parecido a Marte en este planeta, los valles áridos de la Antártida, que por mucho tiempo se pensaron sin vida. Wisniak creía que si lograba encontrar microbios que crecieran en estos áridos yermos polares, las probabilidades de vida en Marte aumentarían. Así, en noviembre de 1973, Wisniak se quedó en un valle remoto de las montañas Asgard, en la Antártida. Instaló cientos de pequeños recolectores de muestras, versiones en miniatura de los experimentos microbiológicos del Vikingo. El 10 de diciembre abandonó el campamento para recuperar algunas muestras y jamás regresó. Se había aventurado en una región inexplorada, aparentemente resbaló en el hielo y cayó en un desfiladero de más de 100 metros. Tal vez algo atrajo su atención, probable hábitat para microbios o una mancha de verdor donde no debía haberla. La última anotación en su libreta fue: Estación 202 recuperada, 22:30 horas. Temperatura del suelo, menos 10 grados. Temperatura del aire, menos 16 grados. Había sido una temperatura típica de verano para Marte. Algunas de sus muestras se recuperaron más tarde y los colegas de Wisniak descubrieron que en realidad hay vida en los áridos valles de la Antártida, por lo que ahí la vida es más tenaz de lo que imaginamos. Este hecho puede resultar ser muy importante para la historia futura de Marte. Vendrá un tiempo cuando Marte sea totalmente explorado. ¿Qué sucederá? ¿Qué debemos hacer en Marte? Si existe vida en Marte, entonces creo que no debemos hacer nada por perturbar esa vida. Marte, así, pertenece a los marcianos, aunque estos fuesen solo microbios. Pero suponiendo que en Marte no haya vida, ¿seríamos en algún sentido capaces de vivir allá, de poder hacer a Marte habitable como la Tierra, de darle forma terrena a otro mundo? Aún un mundo tan bello como Marte plantea ciertos problemas para nosotros.
Hay muy poco oxígeno, no hay agua líquida y hay demasiada luz ultravioleta. Pero todo esto tendría una solución si tuviéramos más aire. Con presiones atmosféricas más altas sería posible tener agua líquida. Con más oxígeno seríamos capaces de respirar la atmósfera. Y así también se formaría ozono para proteger al planeta de la luz ultravioleta del Sol. La evidencia de agua líquida en el pasado sugiere que Marte tuvo una atmósfera más densa que no pudo escapar totalmente al espacio. Tiene que estar en alguna parte del planeta. En el hielo, probablemente en el subsuelo, pero en mayor proporción en las actuales capas polares. Para vaporizar esas capas polares, tenemos que calentarlas, preferiblemente cubriéndolas con algo oscuro para absorber más luz solar. Eso tendría que ser algo barato y capaz de hacer copias de sí mismo. Muy bien, existen tales cosas, a las cuales llamamos plantas. Necesitaríamos evolucionar plantas oscuras por medio de selección artificial e ingeniería genética que pudieran sobrevivir al ambiente severo de Marte. Estas plantas podrían centrarse en el vasto espacio de las capas polares marcianas, que enraizarían, se extenderían, producirían oxígeno oscureciendo la superficie y derritiendo el hielo. Asimismo liberarían la antigua atmósfera marciana de su largo cautiverio. Podríamos hasta imaginar un tipo de Johnny Appleseed marciano, robot o humano, paseando por los helados yermos polares en un esfuerzo que beneficiaría a las generaciones por venir. Pero todo esto podría tardar cientos o miles de años. También podríamos querer llevar el agua liberada de las capas polares al derretirse a las regiones ecuatoriales más calientes. Y hay una forma de hacerlo, construyendo canales. Pero eso es exactamente lo que Percival Lowell creyó que estaba ocurriendo en Marte en su época. La idea de una red de canales construida por marcianos puede resultar una extraña premonición. Porque si al planeta alguna vez se le da forma terrestre, esta sería obra de seres humanos cuya residencia permanente y filiación planetaria es Marte. Y los marcianos seremos nosotros. Cosmos actual. Marte es actualmente muy importante para el medio ambiente global de la Tierra. Su superficie antiséptica es una advertencia de lo que puede suceder si no existe una capa de ozono. Sus grandes tormentas de polvo y el consiguiente enfriamiento de su superficie jugaron un papel en el descubrimiento del invierno nuclear, el cambio en el clima de la Tierra que podría ser causado por una guerra nuclear. Así que, aunque no tuviéramos espíritu aventurero, aún así tendría sentido apoyar la exploración de Marte. En años recientes ha habido un creciente interés por organizar la primera expedición de humanos para ir al planeta Marte. Primero necesitamos más misiones robóticas, incluyendo vehículos exploradores, globos y el regreso de misiones a prueba, y más experiencia en vuelos espaciales de larga duración. Pero con el tiempo, si todo sale bien, la nave o naves interplanetarias serían construidas en órbita de la Tierra para ser lanzadas en un largo viaje a Marte, sobre cuya superficie se posaría un módulo de descenso. La tripulación descendería para dejar las primeras huellas humanas en otro planeta. Eso sería muy costoso, por supuesto, aunque no tanto si muchas naciones comparten los gastos. La cuestión principal sería si las necesidades, aún no satisfechas de muchos en la Tierra, deben recibir prioridad. Pero sin duda esa es una cuestión que debe ser dirigida a los presupuestos militares, actualmente de $1 billón al año. En todo el mundo, es mucho dinero. Se han propuesto justificaciones para el viaje a Marte en términos de exploración científica, desarrollo de tecnología, cooperación internacional, educación, el medio ambiente. Algunos lo ven como la respuesta obvia al llamado del futuro.
Algunos más piensan que debemos investigar las misteriosas formas, incluyendo una que se asemeja a un enorme rostro humano. Personalmente creo que esta, como cientos de otras mesetas inmensas, fue esculpida por los vientos veloces. Pero si hemos de ir, bien podríamos investigarlas. Un grupo heterogéneo de dirigentes norteamericanos apoya este programa. Imagino a los emisarios de la Tierra, ciudadanos de muchas naciones, aventurándose en el valle de un antiguo río en Marte, tratando de comprender cómo un mundo tan semejante a la Tierra se convirtió en una edad de hielo permanente, y buscando señales de vida en antiguas riberas. A la larga, la importancia de tal misión sería nada menos que la conversión de la humanidad en una especie multiplanetaria.